Falta de energía, sueño, dificultad para concentrarse. ¿Tienes astenia primaveral o es solo agotamiento? Descubre las diferencias con nosotros. La comida sabe mejor cuando estamos tristes. ¿Por qué al cerebro le gusta tanto el azúcar? Un experto neurólogo nos explica en su libro qué hacer para no comernos el coco. Los aperitivos de toda la vida ahora se llaman snacks y están de moda. ¿Has probado los de hortalizas? También los hay de algas y de frutas. Y te invitamos a saborear los yogures más tentadores. ¿Son igual de sanos todos? ¿Los desnatados y sin azúcar se digieren mejor? En tan solo unos minutos lo desvelamos, aquí, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos muy pendientes del estado de la salud de los ciclistas que fueron arrollados por un turismo en una carretera de Mallorca. 12 fueron heridos inicialmente, uno de ellos ha fallecido esta noche. Lluís Mestre, buenos días. ¿Cuántos siguen hospitalizados a esta hora y cuál es su pronóstico? Buenos días. Pues sí, 4 ciclistas continúan ingresados en distintos centros hospitalarios de Mallorca. Todos están fuera de peligro. Esta mañana se esperaba que uno de estos 4 ingresados fuese operado tras haberse roto ayer su cadera. Los otros ciclistas, del total de 12 que fueron atropellados a consecuencia del accidente, uno falleció anoche y el resto, los que no están en centros sanitarios, o bien fueron dados de alta en la misma jornada de ayer y otros regresaron aquí, al hotel donde ayer salieron de excursión. Nos han confirmado que uno de estos ciclistas anoche ya regresó a Alemania. Lluís Mestres, muchísimas gracias por esa última hora. Seguimos muy pendientes de la evolución. Luis, muy buenos días. Buenos días. Se me ponen los pelos de punta ver las imágenes. Imagínate. Además, la responsable de este atropello múltiple es una mujer que había consumido cannabis, según confirman los resultados de las primeras pruebas. Nos preguntamos, Luis, de qué manera afecta al cerebro, cómo condiciona la conducción tras el consumo de cannabis. Bueno, vamos a ver, es que está claro que cualquier sustancia psicotropa nos va a afectar. Todos conocemos el alcohol, pues sí, se mide el alcohol y cero de alcohol al volante, pero también distintas sustancias estupefacientes pueden bajar el nivel de atención, pues lo hemos hablado otras veces, incluso el teléfono móvil, cualquier distracción al volante es peligrosísimo. Cannabis o cocaína generan estados de depresión, de euforia, se mide mal la percepción de las distancias, no se debe conducir nunca bajo efectos del alcohol y de drogas al volante, porque pasa este tipo de cosas, pueden pasar y son lamentables. Llega el fin de semana, ¿te cuesta evitar el picoteo? ¿Sabías que existen snacks para matar el gusanillo del hambre que no atentan contra tu dieta? Además, ¿qué sabemos del yogur? ¿Cuántos productos lácteos son aconsejables consumir a la semana? Hoy en Saber Vivir, yogur en nuestras dietas y picar sin remordimiento. Y a estas alturas, ya viernes 6 de abril, deberíamos habernos adaptado al nuevo horario de verano, ¿no les parece? Por lo menos a las nuevas condiciones de luz. Sin embargo, Luis, ¿es normal seguir durmiendo mal, que nos encontremos bajos de energía? Sí, hay mucha gente que yo creo que el proceso adaptativo, como decías, dura una semana, pero algunos se recuperan cuando justo hay que volver a cambiar la hora. Bueno, pues es gente que a veces tarda mucho y le echa la culpa que ha entrado la primavera, que es que la primavera, claro, la sangre altera, los biorritmos, las luces. Bueno, yo la verdad es que creo que eso de lo de la astenia, el cansancio que la primavera genera es un mito, y si no, que nos lo cuente un poquito Toñi en el siguiente reportaje. Sin fuerza es lo que significa la palabra astenia, que los médicos utilizan para explicar el síntoma de cansancio en una persona sin motivo aparente. 1 de cada 4 personas reconoce sentir este problema precisamente ahora, en el primer tramo de la primavera. Son mujeres y hombres que notan falta de energía, sueño y dificultad para concentrarse, especialmente al comienzo de la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, los expertos niegan que exista un fundamento científico para explicar la llamada astenia primaveral. Popularmente se cree que este cansancio puede estar debido a que el organismo no se ha adaptado correctamente a las nuevas condiciones de horario y luminosidad que se producen con el paso del invierno a la primavera. Pero muchas veces la realidad es que estamos cansados porque comemos y dormimos mal. Algo fundamental porque tanto la alimentación como el sueño son la base para llenarnos de energía. Vaya, qué contrariedad.
Ya no tenemos excusa. Bueno, nos acompaña Aitor Sánchez García, experto en nutrición, autor de varios libros sobre alimentación saludable. Muy buenos días. Buenos días, gracias por volver, que ya nos has acompañado en más de una ocasión en Saber Vivir. La energía que necesitamos durante todo el día empieza con un buen desayuno. Lo sabemos, pero ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Nos cuesta hacer un buen desayuno porque principalmente la gente opta por hacer un desayuno que no es saludable. De hecho, recurrimos a alimentos que efectivamente son energéticos, que tienen muchas calorías, como pueden ser las galletas, los cereales de desayuno. Eso no quiere decir necesariamente que nos vayamos a sentir con energía. Es más, puede que a media mañana por tomar este tipo de alimentos no nos encontremos muy saciados o que tengamos una mala digestión. Por lo tanto, lo que habría que recomendar es un desayuno que sea saludable, no únicamente un desayuno energético. No el que nos apetece, sino uno que nos va a venir bien a nuestro cuerpo. A ver de dónde viene esa energía. Bueno, viene de los alimentos. Como decías, el desayuno, mira, ahí tenemos unos cuantos alimentos. Por ejemplo, nadie piensa que un desayuno puede estar ausente el café. Por ejemplo, vemos el café que como muy energético, te pone a tono. Pero bueno, porque tiene cafeína. Luego calorías ya lo analizaremos. Pero bueno, vemos ahí también marisco, mejillones, por ejemplo, porque es una fuente también de energía. No sé si desayunará mucha gente con mejillones, pero luego se come. Está el plátano, que tiene triptófano, está la pechuga de pollo que vemos ahí, que tiene también proteínas, el kiwi. ¿Qué alimentos son los que realmente nos pueden ayudar a subir esa energía a lo largo del día? Más allá de alimentos, que obviamente aquí tenemos una buena selección de alimentos sanos, y voy a puntillar que ahí aparece un suplemento, lo típico que muchas veces escuchamos, que si jalea real, que si ginseng. Ojo, porque no podemos corregir una mala alimentación, o si tenemos un problema de cansancio, no se va a corregir tomando un suplemento de jalea real, eso es anecdótico. Entonces lo que deberíamos tomar es alimentos que sean saludables, esto es una muy buena selección, como podrían ser otros. Estarán de acuerdo en que la falta de energía a veces provoca también decaimiento. ¿Qué tipo de comida dulce nos apetece en esos momentos? Pues parece que todos y todas caemos en las mismas tentaciones. Chocolate, helado, chucherías, cualquier alimento con muchas calorías nos hace sentir bien cuando estamos tristes. Y es que cuando atravesamos un mal momento emocional, los alimentos, sobre todo los dulces, provocan satisfacción de forma inmediata. Por eso nos gustan tanto y recurrimos a ellos. ¿Y por qué el dulce nos levanta el ánimo? La razón es que eleva los niveles de serotonina, dopamina y adrenalina, que son las sustancias relacionadas directamente con nuestro estado de ánimo. Se ha observado que si tomamos, por ejemplo, chocolate, rápidamente se eleva la serotonina, que es la que regula la sensación de bienestar. Por eso, en pocos minutos podemos sentirnos mucho más animados. Para entender qué es lo que le pasa a nuestro cerebro, hemos invitado a uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país en Parkinson, en Alzheimer y en otras enfermedades neurológicas. Le presento al doctor Gurutz Linazasoro. Muy buenos días. Hola, buenos días. Neurólogo de la Policlínica Guipúzcoa. ¿Por qué en ese tipo de momentos, en los momentos difíciles, el cerebro tira de esto, del azúcar? ¿Por qué nos satisface tanto el azúcar? Sobre todo por la inmediatez del placer que produce. Es así de sencillo. Cualquier alimento que tenga un alto contenido calórico, que sea muy rico en azúcares, lo que hace es estimular un área del cerebro que son los circuitos de la recompensa. Son los mismos que se estimulan con el sexo o con las drogas. Y precisamente es el circuito del placer y de la recompensa. Y precisamente por eso hay que tener cuidado con alimentos de alto contenido calórico, porque muchas veces pueden generar una especie de adicción. Al menos esto es lo que está demostrado en modelos animales. Es un placer rápido y que dura poco, entendemos. Rápido y breve, exacto. ¿Y qué le provoca mal humor al cerebro? ¿La carencia de qué? De muchas cosas. La primera, la carencia del propio alimento. Muchas veces cuando uno está en hipoglucemia, cuando se acerca la hora de la comida, muchas veces está mucho más irritable porque le falta glucosa, le falta azúcar. Y luego sí que hay alimentos que tienen más que ver con el estado de ánimo. Por ejemplo, los que son muy ricos en triptófano, como los plátanos, los derivados lácteos, algunas carnes, etcétera. Sí, hay que recordar también en este sentido que el cerebro se alimenta de glucosa y no de azúcar, que a veces hay gente que piensa que el azúcar de adición o el que viene en los alimentos de forma libre es imprescindible. Ojo que no tenemos que echar cucharadas de azúcar porque no es saludable, sino que hay otras fuentes de glucosa que son mucho más saludables, como frutas, verduras, hortalizas o legumbres. Es decir, que la glucosa hay que buscarla en otro sitio, más saludable. ¿Y esto, el apio, tiene mucha glucosa? ¿O es bueno, saludable para el cerebro, por ejemplo? Sí, por supuesto. Triscar estas cosas, sí, empezar a comer esto, ¿te pone de buen humor? Sí, seguro. El ruidito, muchas veces solamente el ruidito ya genera una sensación el ruidito placentera. Al morderlo, triscante, que diría nuestra doctora, sí, que hoy no ha venido, por cierto. Es así. Bueno, ¿y influyen también para el desarrollo de la memoria? Mucho. Yo creo que hay alimentos que
todos sabemos que son buenos para el desarrollo cerebral, para la memoria, ¿no? Fundamentalmente son los de mucho color, frutas, verduras, hortalizas, el aceite virgen de oliva, el pescado azul, las carnes magras, las legumbres, los cereales, todos estos son muy buenos alimentos para nuestro cerebro. Y luego habrá otros que, igual que has nombrado ahí el pescado, los pescados azules y esos que tenemos ahí, habrá otros que su consumo excesivo perjudiquen la memoria. Sí, no solo el alcohol, que nos alimenta. Exacto. Aparte del alcohol, los grandísimos enemigos del cerebro son la sal, el azúcar, como estábamos diciendo, y las grasas trans. Las grasas trans, que son las que van en la mayoría de alimentos procesados, ¿no? Todas estas carnes, etcétera, procesadas. Y voy a añadir además las bebidas alcohólicas, que no solo son malas para el cerebro en sí mismas, sino que pueden llegar a repercutir negativamente en el aprendizaje, incluso. Pues hablamos de la prevención. Claro, es difícil formular esta pregunta, pero ¿una buena alimentación contribuye a retrasar la demencia o el Alzheimer? Sí, y lo digo con rotundidad, ¿eh? Hay un reciente estudio publicado en una de las revistas más prestigiosas que dice que el consumo de una ensalada al día retrasa la aparición de problemas cognitivos. Simplemente consumir verde todos los días. Esto ya es un mensaje importante. Y se sabe que hasta 1/3 de los casos de enfermedad de Alzheimer obedecen a factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida. No solo la alimentación, el ejercicio físico, cuidar la tensión arterial, cuidar el colesterol, estimular la memoria, estimular la actividad social. Todo esto es muy beneficioso para la actividad cerebral y puede mantener a raya y alejado el Alzheimer. ¿Y qué me dices de las nueces, Guruch? Que es que tienen forma de cerebrito así pequeñitas, ¿verdad? Y dicen que son muy buenas también consumir nueces para mejorar la memoria. Sí. Y lo son porque son ricas en polifenoles, son ricas en vitamina E, son ricas en muchas cosas que le van francamente bien. Se suele decir que el consumo de entre 8 y 10 nueces al día puede venir muy bien al cerebro. Ahora, yo creo que el mensaje importante es que no hay un alimento básico para el cerebro, sino que es cuestión de un patrón dietético sano. Y haciendo mención al profesor Grande Cobian, coma sano, variado, equilibrado y moderado. Yo creo que esta es la clave de una buena alimentación que nos puede mantener el cerebro sano y en forma. Qué buena receta, doctor. De todas maneras, hablando de los frutos secos, es verdad que son buenísimos para todo, ¿no? Ya no solo para el cerebro. De hecho, además han sido criticados injustamente. Hay personas que seguramente estén en casa ahora pensando, pero con lo que engordan, lo hipercalóricos que son. Frutos secos. Es verdad. Es cierto que tienen muchas calorías, pero también tienen una gran capacidad saciante. Bueno, ojalá todo el mundo se pasara a media mañana de frutos secos y no de bollería industrial, pero es cierto que es un alimento saludable si se tomen sus versiones sanas. ¿Cuáles son? O crudos o tostados. Habría que huir, por tanto, de aquellos frutos secos que están fritos o salados. Volviendo siguiendo los frutos secos, los anacardos, los recomiendas en alguno de tus libros. Por cierto, interesantísimo, Salsa para tu coco, alimentación y música para ser feliz, en el que también ha colaborado el maestro Berasategui. Sí, Pascal Gagne recientemente galardonó con un Goya por la música. Sí, por la banda sonora, sí, porque trae un CD además precioso. Y el ilustrador Miguel Ángel Larrarte. Y todos los beneficios son para la Asociación de Parkinson de Guipúzcoa, o sea que es una buena cosa comprarlo. Bueno, y los anacardos entonces muy recomendables, ¿no? La verdad que están buenísimos, a mí me encantan. Sí, es como los frutos secos y lo que decía Hitor, ¿no? Mientras no estén tostados y mientras no estén, fritos y mientras no estén salados, bienvenidos sean. Guruch, Linaza Soro, un placer, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Gracias a ustedes. Y hasta pronto. Gracias. Pues nos vamos a fijar en otra noticia, Luis, a mí lo que me alegra nos parece muy importante. Es saber que efectivamente el concepto snack no está reñido, Deja un momento que nos vamos a fijar, perdona Luis, decía yo en una noticia importante que estamos ya en disposición de comentarle a los espectadores. Bueno, es que estas cosas en televisión a veces pasan, que tenemos que retrasarlas. Bueno, la Asociación contra el Cáncer asegura que cada vez hay más personas interesadas en productos y tratamientos alternativos al cáncer. Esto, claro, es algo muy peligroso que preocupa especialmente a la organización, no solamente a ellos. Vamos a profundizar en este tema con Patricia Bresanello, es responsable de Infocáncer. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuando alertáis de estas terapias alternativas, de estas pseudoterapias, ¿a cuáles os referís exactamente?
Bueno, realmente es verdad que en la Asociación Española contra el Cáncer estamos notando un repunte de las llamadas de consultas relacionadas con pseudoterapias. Pues nos referimos a cualquier cosa que pueda no tener evidencia científica. Podemos estar hablando de las flores de Bach, del muérdago, de la homeopatía, podemos estar hablando de ciertas supuestas terapias psicológicas como la bioneuroemoción, que dicen que el cáncer se debe a un conflicto psicológico y que por lo tanto, superando ese conflicto, un paciente se va a curar, cosa que claramente es falsa. Y nos preocupa porque realmente estamos notando cierto aumento en este tipo de consultas que recibimos aquí en la asociación. Han recibido al teléfono de información que funciona las 24 horas al día, los 365 días de la semana, y han alertado de este aumento, ¿no? Sí. Sí, realmente es algo que nos preocupa porque no solamente nos llaman los pacientes informándose, realmente a veces son sencillamente consultas de información, y siempre la pauta que damos desde la asociación es que lo único que tiene evidencia científica son los tratamientos médicos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, todo aquello que indiquen los médicos especialistas que necesita el paciente como tratamiento. Cualquier otro tipo de actividad, cualquier otro tipo de sustancia puede tener riesgos de salud, puede interferir en los tratamientos, y por lo tanto siempre recomendamos que antes de tomar cualquier tipo de sustancia que se consulte con el oncólogo y que no nos creamos ciertas noticias como que superar un conflicto emocional cura el cáncer, porque no es verdad, es falso. Patricia, con ese mensaje tan rotundo nos vamos a quedar, mensaje que llega desde la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias. Luis, teníamos mucho interés, ¿verdad? Teníamos interés en que contar esto, en Saber Vivir. Que se pronunciasen, no sabíamos cuándo iba a entrar, pero efectivamente lo que están diciendo es muy importante, porque cada vez vemos más gente en las consultas que, por desgracia, están desesperados, buscan cualquier cosa, se creen cualquier cosa, y efectivamente solo los tratamientos que están contrastados científicamente tienen una validez. Por favor, no desobedezcan las normas que le dicen sus médicos, porque cualquier otra ayuda puede ser perjudicial, incluso puede estorbar la verdadera ayuda. Ahora sí, Luis, nos merecemos un picoteo. Casi, que nos gusta a ti y a mí un picoteo los viernes. Es que a mí, cuando habíais hablado de los snacks, digo, esto es malo, snack. No, hay picoteos sanos, saludables. Pues claro. Y de hecho, fíjate, yo estaba deseando que vieran este reportaje de Esteban, porque nos dice que el snack no es malo. Picar entre horas y no tener miedo al momento báscula es cada vez más habitual, y es que ya no es tan extraño acudir a un supermercado y encontrar snacks elaborados con vegetales como este, aperitivos hechos de guisante, de tomate y hasta de finas hierbas. A estos también se suman otros como los de fruta deshidratada e incluso los que se hacen con carne de vacuno. Su aparición se debe a una nueva preocupación por matar el gusanillo con un tentempié más saludable, y se trata de una alternativa a las tradicionales patatas fritas y otros productos con altas calorías. Sin embargo, los expertos recomiendan 5 comidas al día para mantener una dieta equilibrada. Es la base de una buena alimentación. Pues sí, nos hemos buscado un capricho saludable, unos aperitivos saludables. Luis, ¿qué variedad le hemos preparado a los espectadores? Unas medias mañanas, pues tenemos los tradicionales, los que son un poquito más crujientes, están envasados y tal, pero vamos, tenemos a precisamente a Aitor, que nos va a ir diciendo cuáles pueden ser saludables y cuáles no, porque claro, dentro del concepto snack, media mañana, almuerzo, que llamábamos antes, pues hay mucha variedad. A ver, Aitor, empezamos por el primero, por el que está cogiendo en estos momentos el doctor. ¿Ese snack qué es? Parece que es calabaza. ¿Es un desecado? Calabaza crujiente. Oleofilizado deshidratada. Sí. Oleofilizada deshidratada, es decir, le han quitado el agua. Correcto. Vale. Siempre que tengamos una fruta, una hortaliza deshidratada, tenemos un recurso, una modificación que se ha hecho de ese producto que tampoco es muy trascendente. Sigue siendo saludable y es preferible tomar este tipo de snacks a tomar cualquier pieza de bollería, un dulce entre mañana. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de tener estos dos productos... fresa y fresa desecada, ¿no? No son equivalentes. ¿Nutricionalmente no son equivalentes? No, conserva la gran mayoría de nutrientes que tiene la fresa, pero no podemos considerar que esto va a ser igual de saciante que tomarse una fresa entera. Estamos hablando de saciante. De saciedad. No estamos hablando de la parte nutricional. Y hay ciertos nutrientes que se pierden por el camino, porque cuando calentamos destruimos algunos compuestos bioquímicos y también algunas vitaminas que se van por ahí. Entonces, esto es una gran alternativa, pero nunca va a sustituir y va a ser tan sano como una pieza de fruta en sí misma. ¿Y los crujientes?
que hacemos con los exámenes crujientes. Crujiente significa que me llama más al apetito. Parece como lo de ecológico, que a veces se pone en algunos y dice, ecológico, parece que esto sí que tiene que ser bueno como snack. Sí, es que el crujiente llama como un reclamo cuando estamos masticando, estamos teniendo también una respuesta hedónica, un refuerzo. Nos gusta que las cosas crujan y no nos gustan las cosas blanditas, especialmente en los snacks. Respuesta hedónica, me ha encantado eso, Aitor. Eso es de alguna manera el refuerzo que tenemos a la hora de masticarlo. Por eso que cruja. Ajá. Las fresas son más conocidas. Bueno, yo lo voy a probar. Me extraña, Luis, que no estés probando tú todo. Yo no. Tomate, ¿qué es lo que tienes ahí, Luis? Eso Esto parece mango. El mango natural. O sea, es un snack de mango. Claro. Y para el aparato digestivo, Luis, me pregunto... El mango va bien, y la papaya Ajá. ayuda, porque mejora, digamos, lo que es el tránsito intestinal, sobre todo los que tienen gastritis, hacer un recubrimiento. A lo mejor comerse a media mañana, preferiblemente el mango más que el snack, viene bien. Sí. Por lo tanto, intentemos priorizar un snack saludable que pueda ser la fruta entera o frutos secos, pero recordemos que es para una excursión o para de vez en cuando, de una manera puntual, podemos recurrir a estas clases de productos. Sí, porque ya hemos dicho que nutricionalmente no es lo mismo y, bueno, y tampoco sacia de la misma manera. Pero son aceptables. Vale, y hay que comer fruta de cualquier manera, aunque esto sea un caprichito para una excursión o lo que sea, como decía Aitor, hay que comer siempre fruta. Una muy buena manera de comer fruta es tomarla en el yogur o con yogur. Desde luego, siempre es una muy buena excusa tomarse este lácteo. El yogur facilita la digestión porque es un alimento fermentado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sus componentes llegan vivos al intestino y ahí continúan trabajando para ayudar al sistema inmunitario. Además, el yogur se digiere mejor que la leche. Tanto es así que incluso muchos intolerantes a la lactosa pueden tomarlo porque sus fermentos activos neutralizan los efectos del azúcar de la leche que les sientan mal. Y el yogur también es bueno para los huesos. Cada vaso aporta 120 miligramos de calcio y vitamina D, que ayuda a la absorción del calcio. Además, es un producto que ofrece posibilidades infinitas. Puede combinarlo con frutos secos o fruta fresca, cereales o semillas, para hacerlo más completo y saludable. Pero lo más importante es tener cuidado a la hora de hacer la compra. Es mejor elegir un yogur sin azúcar añadido y bajo en grasa. Pues venga, vamos a hablar de estos lácteos. Hablamos de yogures y lo hacemos con una experta, Águeda García Agulló. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es directora de Organización Interprofesional Láctea. Claro, hablamos de yogur natural. Empezamos por él. ¿Qué pasa? ¿Que el resto no son naturales? Bueno, ahí el sector ofrece muchísimos tipos de yogures para que cada uno tome aquel yogur que más le gusta. Tenemos naturales, también tenemos con fruta, aquí vemos unos que son muy modernos con jengibre y también podemos ver que tenemos yogures de distintas especies, de cabra, de oveja o de vaca. Lo importante es que los lácteos formen parte de nuestra alimentación, en la manera en que nos guste tomarlos. Pero entonces, ¿qué significa natural? Natural significa que es leche más los fermentos del yogur sin añadirle frutas y sin añadirle nada. O sea, que no lleva nada. No lleva nada más que leche. La leche la fermentamos con bacterias, en Efectivamente. principio. Porque hay otras formas de fermentación, con kéfir y tal, y eso no sería propiamente yogur. Entonces, ¿qué tipo de fermentos se utilizan, el clásico, para fermentar la leche, hacer el yogur clásico? Para hacer el yogur clásico se utilizan los fermentos naturales de la leche derivados de leche y son los que hacen. Recordemos que el yogur, el inicio del yogur, parte de algo que se produjo por error y una leche se fermentó. De hecho, el yogur era algo que inicialmente se vendía en las farmacias. En farmacia, lo hemos comentado, ¿verdad? En este programa que nos ha parecido. No sé si bajo prescripción facultativa, pero vamos. Sí, efectivamente. Es muy curioso. Y por eso debe conservarse en frío, ¿no? Porque tiene las bacterias vivas. Mira qué importante, que lo que caracteriza el yogur precisamente es eso, es como un alimento vivo que tiene esas bacterias. Correcto. Alguna vez hemos visto en televisión anunciados yogures que están pasteurizados y han matado esas bacterias y se han vendido como, mira qué bien, no lo tengo que conservar, pero deja de ser un yogur. Lo mejor de este alimento y de este lácteo fermentado es precisamente que tiene las bacterias vivas. Efectivamente, es lo que le diferencia a otros productos. Águeda, claro, lo habitual antes era encontrar el yogur hecho con leche de vaca, pero ahora tenemos todo, cabra... ¿Seguimos siendo muy clásicos a la hora del consumo? Bueno, ¿O esto vosotros habéis notado que arriesgamos más, que nos apetece probar otro tipo de productos? El consumo de yogur en España se sitúa en torno a 15 kilos persona año. ¿15 kilos por persona? Año. Al año. ¿Os habéis comido 15 kilos por...? Pues en casa de Luis, que tiene 11, que comen yogures... Esa es una media, o sea que algunos nos quedaremos por arriba, yo seguro, y otros por debajo. Realmente, como comentaba, el sector lo que hace es
ofrecer distintas variedades de yogures para que cada uno elija aquel que le interesa más. Yo de hecho he visto gente que no tiene intolerancia a proteína de la leche de vaca, tal, y a lo mejor le cae mal el yogur. El yogur de cabra, yo he visto que en algunas personas que tienen intolerancia les cae mejor el yogur hecho con leche de cabra, y es más digestivo. Y luego lo que te quería preguntar es si el envase, el conservarlo en cristal o en plástico influye al producto o es más una cosa de modas. En de principio marketing. es una diferenciación de las marcas a la hora de poner sus yogures a disposición del público. También los que son en tamaño más grande suelen ser en formato de cristal, pero realmente lo que es cada uno diferencia y pone sus productos como más le gusta. Aitor, ¿y cuál es el más sano? Como nutricionista, ¿cuál recomendarías tú? ¿Qué yogur es el que hay que tomar para...? Si la gente decide tomar yogures, sin duda el que es más saludable y lo que nos dice la evidencia científica es el yogur natural entero. Ojo que también hemos tenido muchos años en los que se recomendaba a todo el mundo lácteos desnatados, que lo que sucede que el desnatado pierde la fracción grasa. La grasa de los lácteos no es tan mala como se creía y resulta que es un producto mucho más saciante. Por lo tanto, yogur natural entero. Va a ser mucho mejor que sea el ingrediente base si queremos tomar esos lácteos y añadirle fruta y no tanto como los que a veces nos vienen con fruta pero también acompañados de una gran cantidad de azúcar como peaje. Claro. Y luego vemos también otras variedades que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el yogur griego, que tiene exactamente el yogur que lo hace que lo podamos decir yogur griego. ¿Algún tipo de elaboración, de fermento? Bueno, el yogur griego lo que le diferencia es principalmente la textura y también le diferencia que tiene un contenido en proteínas superior al yogur normal. Pero lo que sí que es claro es que debemos dejar claro que todos los yogures son buenos, es bueno consumir lácteos y simplemente tenemos que adaptarnos a aquel que más nos guste. Efectivamente, decidirlo. ¿Yogur? El yogur griego, por cierto, Sí. que se comercializa en España, no es como el griego tradicional. Aquí la industria láctea lo que hacéis es añadirle más cantidad de nata, principalmente, y también proteína. Pero el yogur griego, le invito a la gente a que lo pruebe alguna vez, que Se está parece poco muy rico. entonces al tradicional, al Se griego deja griego. escurrir con una gasa y entonces se te queda un yogur mucho más concentrado en proteína y en grasa, que está bastante bueno, pero no es tan parecido al comercial que encontramos en los supermercados. Bueno, pero también hay que decir que dentro de los yogures griegos que se ofrecen en España hay diferentes recetas, ¿no? y diferentes formatos en función de las marcas, ¿no? Hay que probarlos. Hay que probarlos, Hay que efectivamente. probarlos. Estoy pensando, Aitor, en otros lácteos, por ejemplo, una cuajada. ¿Una cuajada es algo saludable, recomendable? Los lácteos son más saludables conforme menos los toquemos, es decir, cuanto menos los procesemos. Una cuajada, un requesón, un queso, la leche, el yogur, son alimentos que podemos considerar saludables. ¿Cuáles son los lácteos que son más saludables todavía que la leche? Cuando los fermentamos. El proceso de fermentación hace que sean más digeribles y que sean mejores. Por lo tanto, si decidimos consumir lácteos, que es un alimento interesante pero no imprescindible, vamos a priorizar aquellos fermentados. Yo me quedo con una cosa, y es que los yogures, los verdaderos yogures, los encontrarán en frigoríficos, están refrigerados. Pero si ya no están refrigerados, probablemente ya no es yogur. A mí sí que me gustaría decir que es importante que incluyamos los lácteos dentro de nuestra dieta por el aporte de calcio que nos dan. O sea, que sí que consideramos, de hecho, tenemos en marcha proyectos desde la Unión Europea en las que consideramos que la leche y los productos lácteos son un alimento esencial en nuestra dieta. Esencial, siempre lo recomendamos desde Saber Vivir. Y es cierto que es un buen postre, pero yo os voy a proponer un plato calentito. Ya sabéis que estoy muy inspirada últimamente con este libro, Las mejores recetas de España Directo, la cocina de nuestra tierra, las recetas del programa. Hay una sopa que me encanta, la sopa castellana al estilo de la abuela. Yo le quito el jamón, porque bueno, pues yo no tomo carne, pero mira, es que además que viene un fin de semana con un poquito de frío, parece que va a venir lluvia. Aquí viene huevos, que ya tiene huevos, tiene jamón, que tú lo quitas, pues allá tú, tiene miga de pan, las hogazas que hablábamos ayer, todo el pan que sobra, ahí viene bien para hacer una sopa al estilo de la abuela, y luego tiene el laurel que lo aromatiza mucho, etcétera, y aceite de oliva, por supuesto, y esto viene muy bien calentito los días que hace frío, o sea que en principio yo creo que es un buen plato para comer este fin de semana. ¿No, Luis? Sí. Venga, pues entonces yo contenta. Aitor, muchísimas gracias por venir. Un placer. Espero que vuelvas pronto. Gracias por tus consejos. Águeda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La lechuga es la reina de las ensaladas. Sus más de 100 variedades aportan múltiples beneficios para nuestra salud. Y de acompañamiento, el cerdo blanco, uno de los protagonistas principales de nuestra gastronomía. El lunes en Saber Vivir, el cerdo blanco y la lechuga, alimentos imprescindibles en nuestra dieta.
Y antes de desear que haga algo bonito con su fin de semana, deje que le hablemos de un descubrimiento científico. Resulta que un estudio asegura que los hombres jóvenes, que tener una relación, que una mujer tenga una relación con un hombre joven, es especialmente beneficioso para la salud de las mujeres. Bueno, con esta noticia tan curiosa nos despedimos hasta el lunes, a ver qué opinan a la vuelta las amigas y conocidas. Buen fin de semana. Mantener relaciones sexuales con una pareja más joven es muy beneficioso para la salud de la mujer. De hecho, tener una vida sexual activa estimula la creación de nuevas neuronas. Al contrario, ocurre con los hombres que se las buscan más jóvenes, que ponen en riesgo su salud cardiovascular. Hay 2 estudios que lo avalan. Así que, aunque estemos acostumbrados a ver parejas como estas, conociendo estos datos, quizá la imagen empiece a ser esta.